¿Qué tal amigos? Por fin me he decidido a hacer un vídeo de cómo utilizar nuestras nuevas pinturas de Atom. Desde que han salido han sido una revolución y a todo el mundo les ha gustado. La gente se ha sorprendido por sus cualidades, el cómo se aplican, pero yo quería hacer un vídeo hecho por mí, explicándoos con mucho detalle cómo utilizarlas, por ejemplo, con aerógrafo o con pincel, pero os voy a explicar todas las características, cómo funcionan, cuáles son las ventajas, cómo es el acabado, también el rango de colores y también, como no, por ejemplo, el uso de algunos productos auxiliares muy interesantes. Así que por favor no te lo pierdas porque tengo muchísima información que darte en este vídeo. Quiero explicarte muchas cosas y estoy seguro que te va a encantar. Así que no te lo pierdas y vamos allá. Vamos a hablar primeramente de los botes, ¿no? Porque aunque sí que en apariencia son mucho más grandes, no son mucho más altos que los normales que hay en el mercado, ¿no? Lo único que tienen una forma cilíndrica que les permite tener más capacidad y optimizar así el espacio. Como veis, el tamaño, la altura es la misma que cualquier otro bote típico del mercado, lo único que los de Atom tienen más capacidad. De esta forma pueden entrar todos en las mismas cajas, en los mismos expositores, etcétera, etcétera, lo cual los hace muy interesante. Por otro lado, podemos observar la capacidad de las pinturas de Atom, que son 20 mililitros frente a 17 mililitros, que marca mucho la diferencia, y además los botes de Atom tienen la bolita agitadora tan típica de nuestra marca de Amo. Estos botes siempre es importante agitarlos bien antes de utilizar, como todos los colores acrílicos. La única diferencia es que los nuestros tienen una bolita para poderlos agitar, lo que te va a ayudar mucho en la agitación, aunque verás que se mezclan muy fácilmente y además lo puedes abrir con un solo dedo teniendo una mano solo utilizándola para el bote, mientras que los botes que hay normalmente necesitan las dos manos para abrirlo, con lo cual tienes que dejar tu modelo o el aerógrafo en un lado. Esto lo hace muy práctico y rápido de utilizar. Los colores de Atom son muy variados, tienen mucha diversidad de colores, colores muy vivos, pero también colores militares, pero sobre todo veremos que tienen el bote totalmente transparente, a diferencia de otros que hay en el mercado que tienen el bote blanquecino que hace que no se vea lo que hay dentro. Por ejemplo, este es un bote de plástico blanco, transparente pero blanco, que no puedes ver lo que hay detrás. Y en cambio, si vemos este ejemplo con que es un líquido transparente, veremos que se transparenta totalmente los botes que tenemos detrás. Esto es importante para escoger nuestros colores, porque sobre todo hay que señalar que tenemos una gran variedad de colores, desde colores muy vivos para fantasía, colores militares, para aviones, para barcos, para todo tipo de cosas, dioramas incluso, que deberíamos de escoger lo que más nos interesa para cada ocasión. En cualquier caso, este folleto nos va a permitir ver todas las instrucciones, muchos consejos, trucos, formas de aplicarlo. También podéis encontrar aquí toda la descripción que os voy a comentar durante este vídeo. Y sobre todo, muy importante, tenéis el catálogo completo con todas las referencias, con nombres y la tabla de conversión y equivalencias para saber a qué color corresponde cada producto de Amo, ¿no? Para poderlo comparar también con otras marcas o con Federal Standard. Por último, tenemos en formato de 20 mililitros los productos, en tamaño de 60, sobre todo los productos auxiliares, y como no, a un tamaño gigantesco de 400 mililitros para aquellos que no quieren andarse preocupando de que les falte su producto y su material. Y por último, el chipping fluid, que es súper importante, y un thinner que es normal para colores base. También acordaros que el rango incluye colores metálicos, que nos van a venir muy bien para muchas cosas y se distinguen porque tienen el tapón negro que los va a hacer fácilmente identificables cuando los tengas en tu mesa. Por último, hay que destacar que cuando utilices productos esmaltes como óleos, lavados o otros productos más agresivos, los colores de Atom te van a resistir perfectamente todo lo que les eches encima con seguridad, incluso los productos de Yakumo.
Vamos a utilizarlo ahora con el aerógrafo, que quizás es para lo que están principalmente diseñadas estas pinturas de Atom. Fluyen muy bien y van muy bien. Como siempre, agitarlo antes de usar. La bolita nos va a ayudar mucho. Una vez más, fijaros que lo abro con un solo dedo, con una mano, mientras en la otra mantengo el aerógrafo, lo que nos va a servir. Y cuidado, no hagas esto, nunca. No lo eches en posición horizontal, sino ponlo en vertical de esta manera y deja caer las gotas que tú necesites con mucha precisión, presionando suavemente el bote. Esto nos va a hacer que siempre la punta esté perfectamente limpia y nunca se nos va a atascar. Vamos a comenzar a pintar el color base de una maqueta genérica sin imprimación para que veas la capacidad de agarre que tienen estas pinturas. En este caso sería un verde militar cualquiera, pero estamos pintando directamente y fíjate que con muy pocas pasadas ya hemos hecho el color base. Ahora hay que dejarlo secar y continuamos con el segundo color de camuflaje. Agitar, abrirlo rápidamente, echarlo, pero si vemos que es un poquito denso para hacer un camuflaje, podemos echarle un poquito de diluyente con retardante que nos va a hacer que nos fluya más y que tengamos más precisión a la hora de pintar el camuflaje. Lo podemos mezclar en la cacelota y directamente ir a pintar sobre la superficie de nuestra maqueta. Vemos que cubre perfectamente, podemos rellenar de color con mucha precisión y con rapidez. No es necesario dar muchas capas, directamente con una ya nos va a cubrir, incluso en este caso siendo un color claro nos va a cubrir perfectamente la superficie. Y aquí tenemos el resultado, pintado directamente sobre el plástico, no se va el color, queda resistente y no hemos utilizado imprimación. Uno de los aspectos más importantes de estas pinturas es que se autonivelan solas. Por ejemplo, vamos a usar este color turquesa muy intenso y vamos a encharcar la superficie con rabia, como si no supiéramos pintar. Vamos a empaparlo todo de color, encharcado e inundado. Vamos a ver qué ocurre cuando se seca. Y obviamente, después del secado, de dejarlo secar bien, nos va a quedar perfectamente uniforme, mate, suave, sin marcas, sin relieves y sin ningún tipo de impureza que nos haga pensar que lo hemos pintado mal. Esto es difícil de ver en ninguna otra pintura, pero por supuesto te recomiendo que lo pintes de forma normal, con un par de pasadas, nos va a quedar exactamente igual que aunque lo empapemos. Siempre se autonivela, siempre va a quedar bien y siempre va a quedar totalmente mate y uniforme. La cubrición es quizás uno de los aspectos más complicados en una pintura, sobre todo con colores claros como el amarillo, que es el color más difícil, más que el blanco incluso, así que vamos a hacer una prueba de cubrición directamente sobre el plástico con un amarillo intenso para ver cómo cubre el plástico, una vez más, sin ningún tipo de imprimación, y aunque lo hiciéramos sobre una imprimación negra, marrón o de cualquier otro color, veríamos que va a funcionar perfectamente igual. Enseguida, con muy pocas pasadas, obtenemos la máxima intensidad del amarillo y no se transparenta de ninguna forma. Pero si no te fías, vamos a hacer una prueba todavía más extrema. Vamos a pintar con un rotulador el lateral de esta maqueta, que esto ya sabéis cómo son estos rotuladores de potentes, y vamos a intentarlo cubrir con el amarillo de Atom, con el mismo que estábamos pintando exactamente de la misma manera, y veremos que inicialmente se transparenta, ¿no? Obviamente necesita más capas, pero vamos a ir pintando progresivamente. Lo que haremos será dejar secar un poquito al principio para que se fije bien en la superficie, y ahora vamos a continuar aplicando capas de amarillo. Recuerda que aunque lo encharques un poco, se va a autonivelar y va a quedar mate igualmente, pero lo que nos interesa es saber si es capaz de cubrir un rotulador negro tan potente sobre el plástico. Esto os garantizo que es muy difícil de conseguirlo con ninguna pintura, incluso con otro tipo de colores os va a resultar complicadísimo, si no imposible, conseguir cubrir una mancha de rotulador de este calibre en nuestra superficie, ¿no? Y aquí está la prueba, lo estamos cubriendo muy rápidamente, lo estamos dejando secar y hemos cubierto perfectamente la mancha negra que habíamos marcado con un solo color de amarillo en toda la superficie, algo pocas veces visto. Vamos a hacer una prueba de camuflaje con un color cualquiera. Una vez más pintamos rápidamente la superficie sin ningún tipo de imprimación.
para probar a ver cómo haríamos un camuflaje con un color mucho más claro, pero ya con precisión. En este caso estamos trabajando con un Air Viper, con un aerógrafo de un poquito más de precisión que el Air Cobra, y estamos haciendo las manchas perfectamente, delineando todas las formas. Vemos que cubre perfectamente, incluso siendo un color claro, aunque normalmente siempre recomiendo pintar con un color oscuro sobre el claro, pero en este caso lo he hecho al revés para que veáis qué capacidad de cubrición tiene. Podemos hacer manchas delineando los laterales y luego rellenando rápidamente en el interior. Y una vez más vemos la capacidad de cubrición que tiene cuando estamos haciendo manchas grandes en nuestro modelo. Para hacerlo te recomiendo añadir un poquito de diluyente con retardante, que esto nos va a ayudar sobre todo a hacer este tipo de líneas súper finas y muy transparentes. El diluyente con retardante nos va a ayudar un montón para conseguirlo. Y por último vamos a hacer una prueba a pincel. ¿Qué ocurre cuando pintamos a pincel? Cogemos este verde que habíamos utilizado antes para el color base y vamos a pintar sobre este color turquesa tan intenso a ver si realmente es capaz de cubrir y de que no se transparente. Simplemente pintando encima, y además estáis viendo que estoy echando bastante cantidad de pintura, que no me preocupo si se notan las marcas del pincel inicialmente, simplemente estoy intentando cubrir para tapar el color de abajo. Vamos a ver qué pasaría si pinto, pues eso, un camuflaje a pincel. Y cuando seca nos vamos a llevar la sorpresa que queda perfectamente uniforme y mate, aunque se haya transparentado un poquito, pero nos ha quedado muy bien la superficie. Y ahora vamos a probar con un color negro que también se suele transparentar y suele ser difícil pintar con él. Esto nos puede servir, por ejemplo, para hacer camuflajes de vehículos franceses, de vehículos japoneses, ¿no? Pero para que veas la capacidad de cubrición que tiene también cuando estamos pintando directamente con ello, para pintar marcas, numerales o cualquier otra cosa directamente sobre nuestra maqueta. Bueno, y algún pequeño consejo ya para el final. Tenemos un diluyente normal sin retardante, que sirve para pintar los colores base genéricos y se seque rápido, y el retardante nos servirá y nos ayudará mucho para hacer líneas finas, camuflajes o transparencias o difuminados. Y por último, una cosa que hago siempre es, cuando voy a utilizar un color, siempre reservo un poquito de color para pintar la tapa. El gris, lo estáis viendo que lo he pintado a pincel y cubre perfectamente. Esta es la mejor prueba de la capacidad de cubrición, y el otro lo he pintado con el aerógrafo en la punta del tapón para poderlos distinguir cuando los esté almacenando en mi habitación. Bueno, pues ¿qué te ha parecido? Creo que he explicado bastante todos los aspectos fundamentales y creo que te van a ser útiles, sobre todo a la hora de pintar ahora tu modelo. Quizás algunas cosas ya las conocías, pero otras te habrán sorprendido. Y aunque son cosas sencillas, son necesarias para entender una nueva pintura que desde luego ya ha cambiado el aspecto del modelismo desde este momento. Así que si tú estás pensando en probarlas, es el momento de comenzar. Abre un bote y comienza a pintar con tu aerógrafo, a pincel o con lo que sea. Pero estoy seguro que vas a disfrutar con ellas, porque esto es un antes y un después. Por mi parte, espero hacer otro vídeo próximamente explicando otros aspectos de la pintura, quizás cosas más avanzadas, pero este vídeo era importante para explicar todo lo básico. Así que nada, con esto os dejo, espero que os haya gustado y hasta la próxima, amigos. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.